¿Qué espera Luffy conseguir al final de su viaje? La respuesta a esta pregunta ha intrigado a muchas personas desde que descubrimos que hay algo más allá de la icónica frase "Quiero ser el rey de los piratas". La reacción de las personas que han escuchado ese sueño y la misma personalidad de Luffy son las únicas pistas con las que contamos para especular sobre este tema. Este video será un análisis de todas esas pistas, un vistazo a la personalidad de Luffy y a las características que debería tener ese sueño para que la revelación sea impactante, coherente con la narrativa y emocionante. Un digno final del manga de One Piece. Para hacer este análisis, recurriré a algunos eventos que aún no han sido animados, así que quienes sigan el anime únicamente encontrarán spoilers a continuación. Una vez hecha la advertencia, vamos a comenzar. Luffy ha soñado con lograr cierta cosa, un algo misterioso que causa tanto admiración como risa, incluso preocupación. Ese sueño Luffy lo formuló desde que era un niño pequeño, con pocas experiencias de vida y por lo tanto, para entender sobre el origen del concepto tenemos que preguntarnos, ¿qué cosas orillaron a Luffy a desear lo que sea que ahora quiere? Sabemos que la formulación del sueño sucedió en algún momento hace más de 10 años, que fue el punto en el que Shanks dejó la Villa Fuchsia y después decidió dejar a Luffy a cargo de los bandidos de la montaña liderados por Dadan, lo cual llevó a la hermandad jurada entre Luffy, Ace y Sabo. Luffy para ese momento ya tenía bien firme en su mente esa idea que quería lograr en algún momento de su vida, una idea que nosotros relacionamos con el concepto de ser rey de los piratas, pero creo que para Luffy inicialmente ambas cosas eran ideas separadas. Durante el año en el que Shanks estuvo en el East Blue, conoció a Luffy y eventualmente se hicieron amigos. En algún punto de ese año, antes incluso de las escenas del capítulo 1 del manga con el incidente del bandido Higuma, fue que Luffy le contó a Shanks de su sueño. Del capítulo 1060 titulado justamente El sueño de Luffy, descubrimos que hasta ese momento él solo le había platicado su sueño a Shanks, y posteriormente a Ace y a Sabo, por lo que la escena donde eso sucede debió ser una en donde él estaba a solas con Shanks. Presumiblemente, en mi opinión, es esta escena del capítulo 1054 del manga donde Shanks recuerda cómo obtuvo la Gomu Gomu no Mi, sus momentos con Luffy en el East Blue y cómo perdió su brazo para salvarlo. Shanks soltó algunas lágrimas y más tarde, muy emocionado, encontraría en Shabondi a Rayleigh para mencionarle que en el East Blue un niño decía las mismas palabras que su capitán, Roger. La pregunta en este punto es, ¿Luffy tenía ese sueño a partir de que decidió ser un pirata o era algo desde antes? ¿Luffy querría ser un pirata incluso antes de la llegada de Shanks? Es algo para lo que no tenemos respuestas, pero hay algunas pistas que podrían ayudar. Cuando Garp manda a Luffy con Dadan, estaba muy enojado por la influencia que Shanks tuvo en él. Esto me hace pensar que la idea de ser pirata no es algo que Luffy tenía en mente desde siempre, sino que fueron Shanks y su tripulación los que le sirvieron como molde para plantearse la idea. Los piratas son divertidos y sobre todo libres, y seguramente esos ideales conectaron con Luffy rápidamente. El capítulo 1029 del anime que conecta a la película Film Red con la historia de One Piece no es canónico, pero nos muestra algunas escenas de cuando llegó Shanks a la Villa Fuchsia, que tal vez podrían servir como pista. En especial, aquí quiero enfatizar en el hecho de que en ese capítulo cuando Shanks llega, Luffy se ve renuente y se pone a la defensiva y le pregunta si son piratas y tienen malas intenciones. Si algo similar sucedió en realidad en el canon del manga, querría decir que Luffy no tenía en buena estima a los piratas antes de la llegada de Shanks, lo cual tiene algo de sentido si pensamos que realmente solo convivió en su corta vida con Garp y con los aldeanos de la villa, los cuales no tendrían razón alguna para hablarle bien a Luffy de la vida pirata. Otro detalle que tiene esta vez el capítulo 1030 del anime es una conversación con Uta, donde ella dice que quiere cambiar al mundo con su música. Luffy también declara que quiere cambiar al mundo conociendo muchos lugares como Shanks y probando mucha comida, pero Uta le responde que eso no cambiaría al mundo de ninguna manera. Luffy entonces contesta que ya pensará en algo. La escena deja claro que al menos para efecto de ese capítulo Luffy todavía no formulaba su sueño. De nuevo, si pensamos que algo similar sucedió en el canon de la historia, eso querría decir que la formulación del sueño de Luffy ocurrió justamente durante el año en el que Shanks llegó a la villa, y tal vez ocurrió al mismo tiempo que Luffy comenzaba a interesarse en volverse un pirata. Pero hay algo importante aquí, independientemente del punto específico en el que Luffy formuló su sueño, o si tiene que ver con ser pirata o no, algo es claro. Luffy tenía ese sueño mucho antes de considerar ser rey de los piratas. En el capítulo 1 del manga, Luffy intenta con todas sus fuerzas unirse a la tripulación de Shanks. Lo vemos insistirle mucho,
al punto de cortarse debajo del ojo para demostrar que es fuerte y no le tiene miedo a nada. Podemos suponer que Luffy durante meses le insistía a Shanks que lo dejara entrar a su tripulación, pues él quería ser un pirata también, conocer el mundo, tener fiestas, amigos, encontrar tesoros y ser libre. Pero él no ambicionaba ser el rey de los piratas, ni tener una tripulación propia. Él solo quería seguir a Shanks y llevar una vida pirata como aprendiz. Esto me parece importante porque quiere decir que probablemente Luffy aún no contemplaba cumplir su sueño en ese momento, solo era una idea vaga en su mente, que tal vez algún día llevaría a cabo. Y quizá era una idea que él creía que podía lograr estando con Shanks. El momento en el que cambió de opinión fue cuando Shanks perdió el brazo para salvarlo. El manga nos ofrece la siguiente explicación de la mentalidad de Luffy. Luffy entendió por qué Shanks no lo llevaba al mar consigo. Los peligros del mar eran muy grandes, y él no era suficientemente fuerte aún. Pero más que nada, Luffy se dio cuenta del gran hombre que era Shanks. Prometió ser como él algún día. Quizá fue ese punto en donde él se dio cuenta que su sueño podría cumplirse, pero necesitaba algo más que ser un tripulante en un barco. Necesitaba ser un gran hombre, convertirse en el hombre más grande y más libre de todos, en el rey de los piratas. Lo que era un sueño infantil, siguió siéndolo, pero ahora se volvió una meta tangible, y el primer paso era volverse muy fuerte, aspirar a ser como Shanks, para luego seguir más allá. Tal vez Luffy antes del incidente con el Señor de la Costa creía que su sueño era más simple, subestimó al mar y a sus peligros, pero ahora sabía que tenía que fortalecerse y a la vez se dio cuenta que ser un pirata como Shanks no era tarea fácil. Un hombre capaz de ahuyentar a un monstruo marino solo con la mirada. No es solamente ser libre, reír, cantar y tomar sake. No todo es fiesta, también hay que ser fuerte y tener la entereza de proteger a tus seres queridos, a tus nakamas. La derrota en Shabondi y después la muerte de Ace quizá le dolieron a Luffy demasiado, no solo por la noción de perder a los suyos, sino porque la realidad le mostró lo débil que era, lo lejos que estaba de ser como Shanks, en un punto de su aventura en el que tal vez Luffy ya creía tener lo necesario. Creo que podemos especular con cierta certeza que entonces el sueño de Luffy en sí está muy vinculado al concepto de ser un pirata, pero más bien de ser un aventurero, ser libre, visitar muchos lugares, comer mucho y conseguir muchos tesoros, no tanto por la compensación monetaria sino por la emoción de ir a lo desconocido y ser recompensado con un premio al final del camino. Pero definitivamente a Luffy le interesaba el tesoro material, pues le encanta la carne, la comida y las fiestas. En el bar de Makino, cuando ella le dice a Luffy que si tiene hambre, él contesta que sí y que ponga el costo en su cuenta del tesoro. El patrón se repite cuando entraba al reino Goa con Ace y Sabo. Luffy comía y dejaba un mensaje que decía: pagaré cuando encuentre tesoros. No es que Luffy quiera realmente robar o estafar a alguien, simplemente que en su mente él iba a compensar a todos cuando fuera un gran pirata y obtuviera los tesoros. Lo cual al menos nos indica que Luffy tiene en su mente una gran riqueza en su futuro como rey de los piratas, independientemente de si eso tiene que ver o no con su sueño. Así que los elementos que conocemos de la infancia de Luffy nos dicen que él valoraba mucho y ansiaba tener una gran libertad, viajar por el mundo y obtener muchos tesoros. Ansiaba la vida de un aventurero, una vida que en la época en la que le tocó vivir, solo un pirata podía darse el lujo de tener. Pero no siempre las personas nos guiamos solamente por lo positivo. No siempre la dirección de nuestro camino se basa exclusivamente en ir hacia lo bueno, pues también las metas de un individuo pueden ir enfocadas en huir de lo malo. A veces nuestros sueños nos llevan a zonas seguras, donde no tengamos sufrimiento ni preocupaciones, en parte por el afán de ser felices, pero también por el miedo a no serlo. Y Luffy también es un individuo que tiene sus temores. Aunque es osado, poderoso y de pensamiento simple, teme más que nada a quedarse solo. A pesar de que Ace lo despreciaba, él lo siguió constantemente durante más de 3 meses. Ace iba por caminos peligrosos y Luffy iba detrás de él, día tras día sin fallar. Y cuando al fin Ace lo confronta después de que Luffy casi fuera asesinado por piratas, y a pesar de eso jamás delató a Ace o a Sabo, Luffy dice que lo hizo porque no tenía a nadie más. No podía volver a la Villa Fushia y odiaba a los bandidos. De no haberlo seguido se habría quedado solo, y él prefiere incluso ser lastimado al sufrimiento de estar solo. Esa es una conclusión muy dura para un niño de alrededor de 7 años, y nos habla de un niño que ya sufrió la soledad. Pero poco sabemos del pasado de Luffy antes de que terminara viviendo en la Villa Fushia. Él nos indica que al menos algunas veces fue dejado solo en la jungla a causa de Garp,
quien se esforzaba constantemente en que Luffy se convirtiera en un hombre fuerte que pudiera ser eventualmente un gran marín. Sin embargo, no creo que esa experiencia en particular fuera lo que hizo a Luffy tener miedo a la soledad. Nunca hemos visto que Luffy le guarde rencor a Garp o que le tema de manera seria. Claro, en Enies Lobby se asustó al verlo, pero es más en el sentido de que ahora él es un pirata y su abuelo es un marín, y no porque tenga un trauma o un miedo real, como en el caso, por ejemplo, de la interacción entre Vergo y Trafalgar Law. Tampoco parece tener algún sentimiento negativo hacia el hecho de que creció sin padres, pues él no parece interesarse mucho cuando descubre que su padre es el revolucionario Dragon. No creo que sea un caso en el que Luffy añorara tener padres o una vida como un niño normal, algo así como lo que le sucedía a Robin. Más bien, lo que Luffy siempre desea son amigos. Y me pregunto en qué entorno fue que él comenzó a desear amigos, qué fue lo que vio o experimentó que le hizo pensar: mi vida sería mejor si tuviera amigos, pero en cambio estoy aquí solo. Por lo que hemos aprendido, Luffy pasó su infancia o con Garp o solo en la jungla, antes de que por fin su abuelo decidiera llevarlo a la villa. ¿Cómo entonces es que él comenzó a tener ese miedo a estar solo, si realmente no conocía otra forma de vida? Tuvo que haber un detonante, un estímulo, que le hiciera ver que la vida podía ser mejor de otra manera. Tal vez por eso le gustó tanto la idea de ser pirata, porque una tripulación es una banda de amigos, que ríen, sueñan y tienen aventuras juntos. Y claro, eso se ve reflejado en cómo Luffy ha estructurado su tripulación. No le interesa tener miles de hombres a su cargo, ni el poder militar, ni dominar regiones. Solo le interesa tener un grupo de buenos amigos. ¿Qué tanto piensa Luffy cambiar al mundo con su sueño? Está en duda. En realidad, él nunca ha mencionado que busque un cambio, o que pretenda que sus acciones tengan un impacto en el sistema del mundo entero. El capítulo 1030 del anime nos hace suponer que sí, porque Luffy declara que también quiere cambiar al mundo, pero aún no sabe cómo. Pero dado el carácter no canónico del capítulo, no podemos basarnos en eso para afirmarlo. Lo que sí podemos pensar es que aunque Luffy no lo quiera, sus acciones van a generar un cambio en el mundo, porque de hecho, eso es lo que él hace. A cualquier lugar que vaya, aunque no lo pretenda, cambia las cosas. Así que tal vez, en la mente de Luffy su sueño no es tan grande para el resto del mundo, pero en realidad sí que lo va a hacer. Es un sueño que involucra lo que Luffy más valora. La reacción de Nami del capítulo 1060, en donde con un rostro lleno de ternura, dice que eso suena muy a Luffy, nos da a entender que el sueño es algo que inmediatamente uno podría relacionar con él. Libertad, comida, amistad. La teoría del canal de Library of Ohara que dice que el sueño de Luffy es una gran fiesta que abarca a todo el mundo, me parece muy buena porque incluye todos esos puntos. Te dejaré su video en la descripción si quieres revisarlo porque me parece genial y complementa muy bien esta discusión. Sea cual sea la respuesta, el sueño de Luffy debe ser simple, divertido, gracioso, pero a la vez admirable y sobre todo, difícil. Luffy considera que puede tener una oportunidad de conseguirlo si logra ser rey de los piratas, y en el mismo capítulo Franky remarca ese mismo punto. Es por eso que el sueño de Luffy no solo debe ser algo divertido y gracioso, también debe ser extremadamente difícil, imposible incluso por medios convencionales, y eso es lo que me lleva a pensar que tal vez es mucho más complicado el descifrar la respuesta de lo que uno pudiera pensar. La pregunta es, ahora, ¿por qué Luffy cree que siendo el rey de los piratas tiene la oportunidad de cumplir su sueño? Creo que para analizar esto es de mucha ayuda examinar las motivaciones del previo rey de los piratas, Goldie Roger, quien tenía ese mismo sueño. En el capítulo 966 del manga, en una escena muy similar a la que vimos con Ace, Luffy y Sabo, Roger le menciona a Kozuki Oden y a Barba Blanca qué es lo que él planea lograr después de llegar a la isla final. Una isla que, dicho sea de paso, aún no era descubierta ni bautizada por nadie, al menos no alguien que la historia del mundo recuerda. Roger reconoce que la isla Lodestar, a donde apuntan los log posts, no es el destino final, y supone que debe haber una isla más, y para llegar a ella se necesita la información de los Road Poneglyphs, cuya lectura está prohibida por el gobierno. A causa de ello, Roger supone lo siguiente: eso significa que el gobierno mundial no quiere que nadie llegue a la isla final. Sus acciones solo confirman las leyendas de que hay un enorme tesoro escondido ahí. Si puedo llegar a ese lugar, seguramente seremos la tripulación pirata más grande en el mundo. En ese tiempo no existía el título de rey de los piratas, la isla aún no se llamaba Laugh Tale, y el concepto del One Piece como tal no había sido creado. Pero podemos ver que sí había leyendas de un gran tesoro al final de la Gran Línea. Tal vez Roger popularizó el concepto antes de su ejecución, pero sin duda ya existía.
solo que en la forma de leyendas y rumores que la gran mayoría no se tomaba en serio. No sería sino hasta la declaración de Roger, y luego la reafirmación de la existencia del One Piece por parte de Barba Blanca, que la gente del mundo realmente comenzó a creer en un gran tesoro, con la diferencia de que ellos pensaban que se trataba de las riquezas que Roger acumuló a lo largo de su vida. Lo que es extremadamente interesante es que Roger, una persona que compartió su sueño con Luffy, llegó a la misma conclusión básica: el llegar al final de la gran línea, a ese sitio donde hay un enorme tesoro, es la única manera de lograr mi sueño. Esto quiere decir que definitivamente, para lograr su objetivo, para cumplir ese ansiado sueño, tanto Luffy como Roger estaban contando con la ayuda del tesoro más grande del mundo. Y un tesoro, en el sentido más simple de todos, no es más que una gran cantidad de riqueza. Pero me pregunto, ¿acaso Luffy y Roger lo que pretendían encontrar al final de la gran línea eran riquezas? Me parece extraño el concepto, pues ambos conocieron Skypiea y la campana dorada. Un solo pilar de esa campana posee un valor elevadísimo. Si Roger hubiera deseado mucha riqueza para cumplir su sueño, ¿no sería lógico simplemente que se hubiera llevado los pilares de la campana? Bueno, tal vez la respuesta es que sí, es lógico, pero no satisfactorio. Tanto Luffy como Roger aman la aventura. Luffy no solamente quiere llegar al final de la gran línea, sino que quiere descubrir cómo hacerlo por su propia cuenta. No es solo un medio para un fin. La aventura misma es parte del sueño. Vamos, el cliché de que la aventura es el verdadero tesoro, sí es real, solo que no lo es del todo, porque Oda ya nos prometió que sí iba a haber algo material al final de la aventura. Creo que tanto Luffy como Roger consideran que el premio del gran tesoro es algo que van a obtener solo si consiguen conquistar la gran línea. No se trata simplemente de ganar mucho dinero, sino de la celebración de haber logrado una meta. El tesoro es un premio, no solo un tesoro. De otra manera, Luffy sería un personaje más parecido a Baggy, que también ansía poseer todos los tesoros, pero de una forma más monetaria que simbólica. Me parece que el hecho de que Luffy o Roger pudieran haber conseguido su sueño con el oro de Shandora, pero simplemente eligieron no hacerlo, es algo insatisfactorio. Creo firmemente que ese enigmático sueño debe ser algo que realmente sea imposible de lograr sin el tesoro al final de la gran línea. No sé si ese será el caso, pero en mi opinión, si podemos llegar a pensar en formas de llevar a cabo su sueño que no necesiten imperativamente el llegar a Laugh Tale, creo que entonces vamos a quedarnos con la sensación de que el viaje de Luffy no tenía por qué ser tan complicado, y entonces al final del día, el One Piece terminaría siendo de nuevo la aventura del viaje, pero con pasos extra. Es por eso que este tema me parece muy complicado, porque por un lado, tenemos que pensar que el sueño de Luffy es algo gracioso y sencillo. No es ser el hombre más libre del mundo, eso es solo un requisito para cumplir el sueño. No es algo como comprar el mundo entero, liberar al mundo de la opresión o una cosa así, porque eso no suena chistoso. Suena ya sea noble o imperialista, dependiendo del ángulo con el que lo veamos. No es algo como ir a la luna o al espacio, porque de ser así, Luffy debería estar pensando en construir un cohete, no en ir a una isla al final de la gran línea. Tal vez una pista importante está en el capítulo 302 del manga, cuando los sombreros de paja dejan la isla del cielo. Luffy desea utilizar el oro para comprar una estatua gigante. De hecho, podemos ver lo que está imaginando. Una enorme estatua más grande que el Merry. Vemos incluso cómo la imagina Luffy, como la estatua de un león antropomórfico. ¿Será que esa estatua es parte de su sueño? En el pasado hice un video en el que exponía que tal vez, al final de la gran línea, en Laugh Tale, está el proyecto sin terminar de un parque de diversiones, y que tal vez tanto Luffy como Roger tienen el sueño de crear dicho parque, y la estatua es necesaria porque adorna la entrada a él. Y es que hay que pensar, si el sueño de Luffy es un caso de voluntad heredada de Roger, ¿no podría ser que a su vez ese sueño de Roger lo tuvo alguien más en el pasado? Ese alguien podría haber sido Joy Boy, y entonces la isla Laugh Tale es su sueño incompleto, y por eso él dejó su historia ahí, para instruir a su sucesor en cómo llevarlo a término. Hay que recordar también que el sueño de Luffy no solo implica un tesoro, aventura y amigos, también implica libertad. Y para eso creo que es importante pensar en lo que Luffy define como libertad, porque creo que no es precisamente lo que uno cree, es decir, la capacidad de ir a donde sea y de hacer lo que quieras. Si lo pensamos, Luffy ya puede hacer eso. Viaja donde él quiere, sigue sus instintos y no le responde a nadie. ¿Acaso no es Luffy ya suficientemente libre?
Es el capítulo 1061 el que nos responde la pregunta. Bonnie se cuestiona por qué Luffy aparece con el cabello blanco en su nuevo cartel de recompensa, y él responde que así es como se ve cuando es completamente libre. Luffy, con el despertar de su fruta, es capaz de controlar su cuerpo a voluntad, de dar rienda suelta a su imaginación y crear ataques y formas tal y como él las envisiona en su mente. Luffy es un peleador muy creativo y todos sus ataques tienen nombres de armas o de animales. Creo que en su mente, Luffy se imagina que él se convierte en todas esas cosas, así como un niño mientras está jugando y creando en su imaginación un mundo inmersivo e increíble. Con su despertar, Luffy puede hacer esas cosas realidad. Puede ser un gigante de verdad, un globo de verdad, y de seguro en el futuro se convertirá en muchas cosas más. Eso es entonces lo que para Luffy es libertad. Va mucho más allá de ir y hacer lo que se quiera en el terreno de lo posible. Para Luffy, ser libre es hacer lo que él quiera aún en el terreno de lo imposible. En su opinión, él es más libre cuando despierta su fruta porque puede dar rienda suelta a su imaginación. Y por lo tanto, creo que eso es lo que él espera al final de la gran línea. Un tesoro que le permita plasmar lo que él imagina en el mundo real. La discusión de lo que es real y lo que no, y sobre los límites de la imaginación y su efecto en el mundo tangible, se ha intensificado en fechas recientes. Me parece que no es coincidencia que en el mismo arco exista un capítulo llamado El sueño de Luffy, una definición clara de lo que él considera como libertad y una introducción al concepto de lo real a través de Vegapunk Atlas. Aunado a eso, Luffy le mencionó a Kaido en el capítulo 1049 que el tipo de mundo que él desea es uno en el que sus amigos puedan comer lo que quieran, y justamente ahora Vegapunk creó una máquina que puede hacer exactamente eso, pero con la dificultad de que no hay los recursos suficientes para producirla en masa. Tal vez se necesitaría un gran tesoro para hacerlo, y tal vez el sueño de Luffy se traslapa con el de Vegapunk, y llevar al mundo a una era futurista es lo que nos aguarda al final de la aventura. Pero hasta aquí dejo este análisis, espero que te haya gustado. Más que una teoría, quise exponer todo lo que pienso sobre este tema, y ojalá esta disertación te sirva para hacer tus propias teorías, las cuales me encantará leer en los comentarios. Si te gustaría algún video de análisis de otro tema de One Piece, no dudes en escribirme tus sugerencias, y además, no olvides suscribirte al canal para más contenido de One Piece. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván Miguel Cuda, soy Dani Barrios, Dorbayan R, Jerónimo Angiolillo, Agustín Terresegundos, Cristian Ledesma Candás, Andrés Miñán, Pancho López, Adán Álvarez, Ezequiel Martínez, Army, Adrián Duarte, Gabriel Cracher, César Omar, Eduardo E, Alejandro González, Kaiserex, Ubaldos, Lemelamente, César Chabón Reviews, Vomitus 404, No Se Llama, Iván Quese Creepy, David Pong 78, Víctor Vaso, CH3Z93, Oscar K8S, Lucas Núñez, Malojo, Gibran Villa, José Alarcón, Yoyos, Ari Aguilar, González de Mario, Matías Barraza, Chico Trueno, Perdido en la Tardis, Pablo Guillán, Cristian Ignacio Zúñiga, Yayo Vega, Federico Juárez, Chofócrates, Rincón de Nano y Carlos Maximiliano Figueroa. Si quieres formar parte de los miembros del canal, puedes hacerlo mediante el botón de unirse debajo del video o siguiendo el enlace en la descripción. Al hacerlo aparecerás en los agradecimientos al final de cada uno de mis videos y tendrás acceso a todo el contenido del canal antes de su publicación general. Muchas gracias de nuevo a todos, nos vemos en el próximo video.